Hola, hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de buenas vibras. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta, la química, el romance y por supuesto, dos nombres que resuenan en los corazones de muchos, Can Yaman y Demet Özdemir. Y es que, como bien lo dice el título, vamos a hablar de la romántica celebración de Año Nuevo que amamos ver. ¿Recuerdan esa época? ¡Ay, Dios mío! No puedo ser la única que se emocionó, ¿verdad? Vamos a revivir algunos de esos momentos mágicos, analizar las miradas, los gestos, y por supuesto, el ambiente que se respiraba, porque, bueno, ya saben, el Año Nuevo siempre tiene esa magia especial, y si le sumamos a Can y Demet, la ecuación se vuelve explosiva. Pero antes de que nos adentremos en ese mar de romanticismo, quiero recordarles que si aún no están suscritos al canal, este es el momento perfecto. Suscríbanse, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y por supuesto, denle un buen like a este vídeo si son tan fans de Can y Demet como yo. Así me ayudan a seguir trayéndoles contenido increíble. Así que, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el año nuevo más romántico que hemos visto, y que seguimos viendo, en la historia de las telenovelas turcas. Bien, para empezar, ¿quién no recuerda el revuelo que causó Erkencikus, o pájaro soñador para nosotros? Fue un fenómeno. Y gran parte de ese éxito, por supuesto, se debió a la increíble química que emanaban Can Yaman y Demet Özdemir. No era solo actuar, era algo más. Era esa conexión especial que traspasaba la pantalla y llegaba directo al corazón de todos los que veíamos la serie. Era algo que sentíamos, que se notaba, que vibraba en cada escena. Y claro, como buenos fans, siempre estamos al tanto de los detalles, de los momentos especiales, de esas pequeñas miradas que lo dicen todo. Y el Año Nuevo en particular fue un festín para nuestros ojos. Era como si la magia navideña, la atmósfera festiva y el amor que sentíamos por Sanem y Can, en la serie, se multiplicaran por 1000. Era como si la serie misma, con todos sus encantos, se potenciara en un evento tan especial. Recuerdo perfectamente la emoción que sentí al ver los preparativos para la celebración. La decoración, las luces, la música. Todo contribuía a crear un ambiente de ensueño. Era evidente que se habían esmerado en cada detalle, buscando la perfección. La elección de los colores, las texturas, todo transmitía una sensación de calidez y alegría, pero también de expectativa, de algo grande que estaba por suceder. Y por supuesto, la expectativa crecía a medida que se acercaba la medianoche. ¿Qué iba a pasar? ¿Cómo iban a celebrar? ¿Habría algún momento especial entre Sanem y Can? Esa era la pregunta que nos hacíamos todos. La anticipación era palpable, la comunidad de fans se unía en foros y redes sociales, especulando y soñando con el momento. Y la respuesta, por supuesto, fue un rotundo sí. La escena del Año Nuevo fue un clásico instantáneo. La forma en que se miraban, la forma en que se acercaban. Era pura magia. La tensión sexual entre ellos, la complicidad, el amor que irradiaban. Todo era perfecto. No había duda de que estaban hechos el uno para el otro, tanto en la ficción como, para muchos de nosotros, en la vida real. Fue un clímax en la serie, un punto de inflexión que marcó un antes y un después. Recordemos algunas escenas clave. La espera nerviosa, la cuenta regresiva, el brindis. Cada momento fue meticulosamente planeado para aumentar la tensión y la emoción. La elección de la ropa, el ambiente, todo era perfecto para potenciar ese ambiente romántico. Sanem con su vestido irradiaba belleza y elegancia, pero también vulnerabilidad. Can con su porte y su mirada, era la personificación de la galantería y el deseo. La música suave y envolvente acompañaba cada movimiento, cada gesto, cada mirada. El sonido del champaña al descorcharse, el tintineo de las copas, todo se conjugaba para crear una atmósfera mágica. Y luego el beso. ¡Ay, el beso! Uno de los besos más icónicos de la historia de las telenovelas turcas. Un beso apasionado, lleno de amor, de anhelo, de todo lo que habíamos estado esperando durante meses. Un beso que selló el destino de Sanem y Can y que, para nosotros, selló la magia de la serie. Fue un beso que nos hizo suspirar, que nos emocionó hasta las lágrimas, que nos hizo creer en el amor verdadero. Fue un beso que quedó grabado en nuestra memoria, un recuerdo imborrable. Pero no solo el beso fue lo que hizo especial esta celebración.
También hubo otros momentos clave que nos hicieron suspirar. Las miradas cómplices, las sonrisas, los pequeños gestos de cariño. Todo contribuyó a crear un ambiente de intimidad y romance que nos enamoró. Las manos que se rozaban, los roces casuales, las palabras susurradas al oído, todo formaba parte de un lenguaje silencioso solo ellos dos parecían entender. La forma en que se cuidaban, en que se protegían, en que se apoyaban, todo era evidencia de un amor profundo y sincero. Y es que, seamos sinceros, Can Yaman y Demet Özdemir son dos actores increíbles. Tienen una capacidad única para transmitir emociones y para conectar con el público. Y en Erkenci Kuş esa conexión fue aún más fuerte. Su química era palpable, evidente y nos hacía creer en el amor verdadero. Podían transmitir una gama increíble de emociones con solo una mirada, un gesto, un movimiento de labios. Tenían la habilidad de hacer que la audiencia sintiera lo mismo que sus personajes. Y ahora vamos a detenernos un momento para analizar un poco más a fondo la química entre Can y Demet, porque, seamos honestos, es algo que no se puede negar. ¿Qué es lo que hacía que su conexión fuera tan especial? ¿Qué era esa magia que traspasaba la pantalla? Primero, creo que la confianza mutua fue fundamental. Se notaba que se sentían cómodos el uno con el otro, que se divertían trabajando juntos y que se apoyaban en todo momento. Esta confianza les permitía experimentar con sus personajes, improvisar y añadir detalles que hacían que la relación de Sanem y Can fuera aún más creíble. Podían jugar con sus roles, probar cosas nuevas, sin temor al juicio o al fracaso. La confianza les daba libertad para ser creativos y auténticos. Segundo, la admiración que sentían el uno por el otro. Se notaba que se respetaban como profesionales y que valoraban el trabajo del otro. Esta admiración se traducía en una gran complicidad y en una sincronía perfecta en sus interpretaciones. Reconocían el talento del otro, lo celebraban y lo potenciaban. Esta admiración se reflejaba en la forma en que se miraban, en la forma en que se escuchaban, en la forma en que se complementaban. Tercero, el compromiso con la historia. Ambos se entregaron por completo a sus personajes y a la historia de Erkenci Kuş. Se involucraron emocionalmente, se esforzaron por entender las motivaciones de sus personajes y por transmitir las emociones que la historia requería. No solo memorizaban sus líneas, sino que las sentían, las vivían. Se preocupaban por cada detalle, por cada gesto, por cada palabra. Estaban comprometidos a crear una experiencia auténtica y conmovedora para la audiencia. Y finalmente, la magia. Sí, creo que hay algo inexplicable en la química entre Can y Demet. Algo que va más allá de la técnica actoral y que tiene que ver con la conexión personal, con la empatía y con la energía que transmiten. Esa magia fue la que nos enamoró y la que hizo que Erkenci Kuş fuera un éxito rotundo. Es algo que se siente, que se percibe, que se vibra. Es esa chispa que enciende la pantalla y que nos mantiene pegados a ella. Y no solo eso, quiero recordar la importancia que tuvo el vestuario, la iluminación y la música en esta escena. Todo estaba perfectamente coordinado para crear una atmósfera mágica. La ropa de Sanem y Can, la iluminación cálida y romántica, la música emotiva. Todo contribuyó a que el ambiente fuera perfecto. La elección del vestuario elegante y sofisticado realzaba la belleza de los actores y potenciaba la sensación de romance. La iluminación, suave y cálida, creaba un ambiente íntimo y acogedor. La música emotiva y conmovedora acompañaba cada momento, cada gesto, cada mirada. Así que al final, ¿qué es lo que hizo que la celebración de Año Nuevo en Erkenci Kuş fuera tan especial? La magia, la química entre Can y Demet, el ambiente romántico, la emoción del momento. Todo se combinó para crear un momento inolvidable. Un momento que recordamos con cariño y que, sin duda, marcó un antes y un después en la historia de las telenovelas turcas. Fue un momento que nos hizo soñar, que nos hizo creer en el amor y que nos unió como comunidad. Y por supuesto, este vídeo no estaría completo sin mencionar el impacto que tuvo este evento en la vida real de los fans. Para muchos de nosotros, el Año Nuevo de Erkenci Kuş fue mucho más que una simple escena de una serie. Fue una experiencia emocional que nos hizo soñar, que nos hizo creer en el amor verdadero y que nos unió como comunidad. Fue un evento que nos permitió escapar de la rutina diaria, sumergirnos en un mundo de fantasía y compartir nuestras emociones con otros. Aún recuerdo los foros de discusión, los comentarios en las redes sociales, las reuniones virtuales.
Todos compartiendo nuestra emoción, analizando cada detalle, esperando con ansias el próximo capítulo. Fue una época dorada para los fans de Can y de Met. Creíamos en lo que veíamos, soñábamos con lo que imaginábamos y compartíamos todo ello con los demás. Y es que Erkenci-Kus nos regaló mucho más que una simple historia de amor. Nos regaló amistad, risas, emociones, momentos inolvidables y, sobre todo, la sensación de pertenecer a una comunidad que compartía la misma pasión. Nos unió en un sentimiento común, creando lazos de amistad y camaradería que perduran hasta hoy. Es por eso que hoy, años después, seguimos recordando con cariño la celebración de Año Nuevo en Erkenci-Kus. Es un recuerdo que nos llena de nostalgia y que nos hace sonreír. Es un recordatorio de la magia que el cine y la televisión pueden crear. Es un tesoro que atesoramos en nuestros corazones. Y ahora, para aquellos que quizás se estén preguntando qué ha sido de la vida de Can Yaman y de Met Özdemir después de Erkenci-Kus, les cuento rápidamente. Can Yaman, después del éxito de Erkenci-Kus, continuó su carrera actoral con proyectos en Turquía e Italia, demostrando su versatilidad y su capacidad para conquistar al público internacional. Ha protagonizado series como Bay Jane, que también fue un éxito, aunque no a la misma escala, y Sandokan, y ha sido aclamado por su talento y su carisma. Su elección de proyectos variada y audaz ha demostrado su ambición por explorar diferentes géneros y estilos. Ha trabajado arduamente para mejorar sus habilidades y expandir su horizonte profesional. Ha participado en campañas publicitarias y ha sido reconocido por su estilo y su belleza. Ha construido una carrera sólida basada en el talento, la dedicación y la perseverancia. Demet Özdemir, por su parte, ha seguido cosechando éxitos en la televisión turca. Ha protagonizado series como Doğduğun Ev Kaderindir y Anfara, y ha demostrado ser una actriz talentosa y versátil. Ha interpretado personajes complejos y desafiantes, mostrando su capacidad para adaptarse a diferentes roles y géneros. Ha sido galardonada por su trabajo, lo que reconoce su compromiso y dedicación. Ha participado en campañas publicitarias y ha sido reconocida por su estilo y su belleza. Se ha convertido en un icono de la moda y ha inspirado a muchas mujeres. Ambos han continuado creciendo profesionalmente y han mantenido una base de fans fiel que los apoya en cada uno de sus proyectos. Aunque sus caminos se han separado, el cariño y la admiración por la pareja que formaron en Erkenci-Kus sigue presente en el corazón de muchos fans. Sus seguidores siguen soñando con un reencuentro, con una nueva oportunidad de verlos juntos en la pantalla, reviviendo la magia que los unió. Y con esto, mis queridos amigos, llegamos al final de este vídeo. Hemos recordado juntos la mágica celebración de Año Nuevo que nos regalaron Can Yaman y Demet Özdemir en Erkenci-Kus. Hemos revivido la emoción, la magia y el romanticismo de ese momento inolvidable. Espero que hayan disfrutado este viaje en el tiempo tanto como yo. Espero que este vídeo les haya traído buenos recuerdos y que les haya hecho sonreír. Espero que hayan revivido la magia, la emoción y la conexión que nos unió a todos como fans. No se olviden de dejar sus comentarios abajo. ¿Cuál fue su momento favorito de la serie? ¿Qué es lo que más recuerdan de la celebración de Año Nuevo? ¿Qué es lo que los hizo enamorarse de Sanem y Can? Me encantaría leer sus opiniones y compartir sus recuerdos. No duden en compartir sus pensamientos. Me encantaría leer sus reflexiones y entender qué significó Erkenci-Kus para cada uno de ustedes. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Siempre estoy preparando contenido emocionante y entretenido para ustedes, así que no se lo pierdan. Su apoyo significa mucho para mí. Es gracias a ustedes que puedo seguir haciendo lo que amo. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Y recuerden, la magia de Erkenci-Kus siempre estará en nuestros corazones.